Bendiciones, mi hermano. La paz esté en nuestros corazones. ¿Te sientes como que a veces no encuentras la respuesta a tus dificultades? ¿Sientes que por más que vayas a terapia psicológica, la cosa sigue igual y no mejora y peor aún, empeora? De eso se trata la reflexión del día de hoy. Y para ello nos vamos a apoyar en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4 y siguiente. Y dice: en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las escrituras mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener unos para con otros los mismos sentimientos, siguiendo a Cristo Jesús. Lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4 y siguiente. A veces vamos con muchas dificultades donde un hermano de la iglesia, donde un líder de la iglesia, pidiendo un poco de consejo, pidiendo un poco de direccionamiento, de que nos iluminen el entendimiento, porque no le encontramos ni cabeza ni cola a esa situación en la que nos encontramos. Sentimos que no tenemos ni principio ni fin, que estamos ahí en un círculo vicioso. Y por más consejos e ilustraciones que ese líder de la iglesia, que ese hermano me muestre, yo como que no entiendo, yo como que no la veo clara. Veo que la cosa que como que cada día se torna de gris a oscuro. Y que recurrimos también a la terapia psicológica, que es muy buena en muchos aspectos de nuestra vida. Pero el psicólogo nos dice un método, una técnica, unas tareas, y la cosa como que no funciona. Mis problemas siguen en aumento, mi situación de estrés sigue en aumento, mi depresión crece cada día más. ¿Qué es lo que pasa? Que no encuentro esa solución que yo busco con urgencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no le encuentro salida a este laberinto. Pues la palabra es clara. Cuando realmente ya no sabemos qué hacer, cuando realmente los consejos del hermano ya no funcionan, cuando realmente las técnicas del psicólogo ya no tienen ningún efecto positivo en mí, la única solución definitiva para empezar un proceso de cambio y de mejoramiento, de edificar nuestra casa, nuestra vida, es a través de la palabra de Dios. Siempre que alguien ha venido a mi vida a pedirme un consejo porque se encuentra en una situación difícil, yo la primera pregunta que le hago es: hermano, ¿cómo está tu oración? ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto te estás encontrando con Cristo, con Dios en esa oración? Y luego le hago otra pregunta, y es: ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Qué tanto de tu tiempo diario, en las dificultades diarias, sacas para encontrarte con Dios en la lectura de la Sagrada Escritura? Pareciera que fuera positiva la respuesta, porque muchas de las personas que acuden a mí por un consejo son también seguidores de Cristo. Algunos son suscriptores a este canal, algunos me los topo en la iglesia, y uno diría, tienen una vida de oración constante, tienen un buen hábito de lectura, pero investigando a fondo se puede evidenciar que es una relación con Dios, que su relación con Dios es mediocre. Sí. Hay que llamar las cosas como son. No podemos tapar el sol con un dedo. Muchas de nuestras dificultades, muchas de nuestras adversidades, muchos de nuestros vicios no tienen una solución porque mi relación con Dios es mediocre. Es simplemente conformista. Y creer que con solo asistir al templo cada vez que hay reunión se satisface mi espíritu es el engaño que el demonio nos hace. Creer que con solo participar en las oraciones de la iglesia y de los encuentros y de los seminarios y de las campañas de liberación se fortalece mi fe,
eso es ser mediocre, porque ahí sí hay avivamiento del Espíritu Santo, sí lo hay. Pero lo que más edifica mi fe, lo que más fortalece mi autoestima es mi relación con Dios. Y mi relación con Dios se fortalece en la medida en que yo conozco el proceder de Dios a través de la historia en un pueblo que está plasmado en la Sagrada Escritura y que se fue documentando año tras año, que se fue plasmando en pergaminos, en piedra, y hoy en día nosotros tenemos ese compendio de libros como lo es la Biblia. Ahí está la historia de salvación, pero también está la historia de desobediencia y la historia de penumbras que el pueblo de Israel tuvo que atravesar para encontrar la tierra prometida. Y ese pueblo de Israel eres tú y soy yo. Es momento de empezar a leer la palabra de Dios no como un simple espectador o un simple lector más. Es momento de empezar a adentrarnos en la Sagrada Escritura como el protagonista de cada una de las parábolas, como el protagonista de cada uno de los acontecimientos que allí se narran. Y en la medida en que yo me voy alimentando de la palabra de Dios, del estudio diario de la palabra de Dios, y con eso no quiero decir que leas un versículo, con eso quiero decir que leas un capítulo, que hagas lecturas diarias profundas, que desmenuces cada palabra que se pronuncia. En la medida en que yo me voy acercando a las Sagradas Escrituras, mi oración comienza a ser más sólida. Mi oración comienza a tener más contexto y mi fortaleza interior comienza a robustecerse. Mi espíritu comienza a tener las armas necesarias para combatir todos los ataques que el demonio nos hace. La depresión es la arma que el demonio está utilizando en nuestra época para que terminemos en el suicidio, para que terminemos aislándonos de los demás. El estrés que nos genera las complicaciones diarias son simplemente un eslabón más que el demonio va entretejiendo en esa cadena que nos conduce a la esclavitud y a la condenación eterna. Por eso, hermano, cuando ya los consejos de ese líder de la iglesia, cuando ya las prácticas, las dinámicas que el psicólogo te coloca no funcionan, yo creo que es el momento exacto, ideal, idóneo para que comiences a encontrarte con Dios en la Sagrada Escritura. Porque como dice la lectura, toda palabra escrita en el pasado sirve para consolación y enseñanza y paciencia y consuelo para fortalecer nuestra esperanza. Y la esperanza nos mantiene vivo. La esperanza nos genera endorfinas en nuestro cuerpo que nos hacen mantener activo. No podemos vivir sin esperanza. No podemos vivir del timbo al tambo. ¿O para dónde va la gente? Vicente va para dónde va la gente. No, tenemos que tener un objetivo claro, un foco, un direccionamiento, una meta de llegada. Y eso lo alimenta la esperanza. Por eso, cuando ya esas terapias psicológicas no funcionen, cuando la medicación y la automedicación no funcionan, es el momento exacto para comenzar a recurrir al estudio de la palabra de Dios y pretender encontrarme con esa lectura con Dios. Y ahí fortalezco mi oración. Y en base a esa lectura, que sea un salmo, que sea una carta del apóstol Pablo, que sea el libro del Apocalipsis, un evangelio, un proverbio, un libro del Pentateuco, ese estudio, desde ahí parte mi oración. Desde ahí fortalezco mi encuentro personal con Cristo. Desde ahí fortalezco mi relación con el Padre, Dios, creador del cielo y de la tierra. Si hoy te abruman las dificultades por las que atraviesas, si hoy sientes que tienes la soga al cuello, si hoy sientes que el agua ya te sobrepasa las cejas,
querido hermano, te está tocando a la puerta ese gran interrogante que dice: ¿cuánto tiempo le dedicas a Dios en tu diario vivir, en la oración y en el estudio de la palabra de Dios? Porque por más consejos que un líder de la iglesia te pueda dar, debes tener en claro que ese líder de la iglesia es un ser humano como tú, que es limitado. Y sí, Dios lo utiliza, pero sus consejos también a veces van ligados de sus experiencias vividas. Son limitadas. Por más técnicas y estrategias que el psicólogo plantee, él es un hombre como tú, que es limitado. Cuando ya esos recursos se agotan y la cosa no funciona, no mejora, sentimos que la casa se nos viene abajo, es momento de recurrir a aquel que es infinito, que sus recursos son ilimitados, es decir, al Dios Todopoderoso que da todo por ti y por mí, y que nos ama tremendamente, que nos ama con un amor de locura, que lo demostró al entregar a su Hijo único para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de ser felices, tuviésemos la oportunidad de poder llamarlo a Él Padre y con eso ser herederos de la patria definitiva y no estar condenado a las fauces del infierno por la eternidad. Así que, querido hermano, levántate, porque hoy es un día grande. Maquíllate rosa, colóquense la mejor pinta, échense la mejor colonia, porque hoy es un día grande. Hoy es un día bendecido por Dios.